Muy bien, lo comentábamos entonces antes de ir a la última pausa. Este último bloque lo vamos a dedicar a lo que han sido las repercusiones del fallecimiento de Menem en Argentina, un hombre que no solo generó, profundizó la grieta famosa, sino que además pone en discusión muchísimos aspectos de la política argentina en general, la interna y la internacional también. Repasemos la crónica de Telemundo. La capilla ardiente con los restos del expresidente Carlos Saúl Menem se instaló en el Senado de la Nación luego que el féretro llegara al Congreso, donde fue recibido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su familia. Menem falleció ayer a los 90 años de edad por una insuficiencia cardíaca. La despedida del expresidente se va a realizar a puertas abiertas para el público en el Salón Azul del Senado de la Nación y se va a extender hasta mañana. Su cuerpo será inhumado en el cementerio islámico de la provincia de Buenos Aires, donde reposan los restos del hijo mayor del político, Carlos Menem Jr., a pesar de que Menem profesaba la religión católica. Cuando el cortejo fúnebre ingresó al Congreso, fue recibido con aplausos y vítores por las personas que, a pesar de la lluvia, se congregaron a las puertas del Congreso para despedir al expresidente. El actual jefe de Estado, Alberto Fernández, también peronista como el difunto político, manifestó su profundo pesar y decretó 3 días de duelo nacional en memoria de quien, siempre elegido en democracia, fue gobernador de la provincia de La Rioja y presidente de la Nación, pero también senador, cargo que ocupaba desde 2005. Por el contrario, la municipalidad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, resolvió no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero en 1995. Menem estaba actualmente procesado por estrago doloso agravado en el caso de la explosión de esa fábrica que dejó 7 muertos y 30 heridos. En tanto, la delegación de asociaciones israelitas argentinas, representación de la comunidad judía argentina, recordó que durante la presidencia de Menem se produjeron los 2 atentados terroristas más graves de la historia argentina por la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, y que ambas masacres siguen impunes. Menem falleció amparado hasta el último día por sus fueros de senador que impidieron que estuviera preso y nunca pagó por su responsabilidad en el encubrimiento del atentado contra la AMIA Daya, agregaron. En tanto, la Daya no olvidó la indignante y triste decisión de indultar a los responsables de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, burlándose de la justicia, familiares de detenidos desaparecidos y sobrevivientes. Bien, no solo son casos los que tienen que ver con los actos terroristas y los atentados que están sin resolver, también la muerte del hijo de Menem quedó en un halo así de situación turbia. Yo recuerdo cuando lo entrevistamos con Diego Fischer en el 2002, fue en La Rioja, fuimos con Canal 12, todavía estaba casado en su momento con Boloco, con Cecilia Boloco. Nos recibieron, me acuerdo, rodeados por tipos armados hasta los dientes. No sé qué amenaza podíamos llegar a representar nosotros, pero en definitiva, así transcurrió la entrevista. Recuerdo que él insistía que su hijo había sido asesinado, que fue un atentado. Otros sostienen que fue el precio que pagó por el atentado anterior. O sea, es una ida y vuelta que deja demasiado en el aire, demasiado sin saber, secretos que no sé si se hicieran a la tumba con los protagonistas de la época o qué. Y hoy escuchaba especialmente, además, a un analista político argentino decir que parte de la explicación de esa suerte de anonimato en el que terminó transcurriendo la vida de Menem, aún siendo senador por La Rioja, esa cosa, ¿no? Así como que nunca más se pronunció sobre nada, claro, casi que el ostracismo, responde a que en realidad, insisto, escuché de un periodista argentino, responde a que fue amenazado en su momento de que si seguía investigando la muerte de su hijo, su hija iba a terminar igual y que el hombre se llama silencio. En fin, se dicen tantas cosas. ¿Qué reflexiones harían por acá? Después vamos un poco a lo que es el peronismo y su producción de protagonistas como Saúl Menem. Alfredo. Que sponsor la muerte, ¿no? Que gente empieza hoy a elogiar que... además, gente que no son... Estoy pensando en Sanguinetti y en la calle Herrera. A los dos elogiando, Menem, un gran amigo uruguayo. Menem es un delincuente, total. Es decir, lo acaba de decir el informe de Telemundo, no fue preso porque tenía fuero parlamentario. Hizo un desastre en la Argentina
de la gran flauta, y bueno, es bien fenómeno peronista, ¿no? Pero el peronismo que incluye todo el espectro, ¿no? Desde López Rega, Menem, hasta Kirchner. Firmenich o Kirchner. ¿Eh? Entonces me parece ¿A Fernández? que... ¿Eh? ¿A Fernández también? Sí, todos, son todos peronistas en Argentina. ¿Coincidís con lo que también un analista argentino decía? El peronismo, de alguna manera, inventa estos personajes que logran llegar al poder para después apropiarse de todo. Es que Argentina... Que es una forma de llegar al poder, el peronismo, para apropiarse después de todo. ¿Es Sí, así? No sé si el peronismo es un híbrido que yo todavía estoy tratando de entenderlo, nunca lo entendí realmente y no me lo explico, y por suerte no somos provincia argentina, somos república independiente. Creo que nuestro sistema político tiene nada que ver con eso, pero lo de Argentina... Para mal de Artigas. Es una patología, sí, habla mal de Artigas, evidentemente. Él no pensó que nunca que el peronismo podía venir después. Nunca vio la visión del peronismo de Artigas. Su visión sino- estaba acotada a Claro. ideales de justicia Ahora, y lo no que- corrupción. También es un fenómeno argentino, ¿no? Argentina crea esos mitos, ¿no? Y necesita, porque Menem les dio la idea de ser primer mundo, ¿se acuerdan? El dólar A uno. a uno, eran... El 1 a 1, ¿no? La Claro. convertibilidad. Fue su gran... La Argentina Fue su potencia... grandeza y su derrota, las dos cosas a la vez. Y totalmente, porque fue la época que los argentinos vivieron mejor. Viajaban como locos, yo qué sé, tenían esa idea de, bueno, si el presidente se lleva algo, por lo menos nosotros vivimos bien. O sea, los argentinos estaban contentos en esa época con Menem. Claro, después lo que vino en el 2001 fue el ramalazo del endeudamiento externo. Pero durante esos años, Menem era una figura muy querida. Después se olvidaron, claro, también él privatizó la luz, el gas, un montón de cosas más. Pero bueno, es llamativo. De todas maneras, lo que a mí más me llamaba la atención es que en un país de tradición católica fuerte por constitución, eligieran a alguien que venía del islamismo. Bueno, pero él tuvo que... Él se Sí, tuvo él que se convertir. convirtió. Sí, pero es como Pero ahora que lo dice, entierran en un cementerio musulmán. Islámico. París bien vale una misa. Bueno, esto fue más o menos lo mismo, pero digo, para los estándares argentinos fue algo muy llamativo, ¿no? A ver, por acá. Es muy difícil entender el fenómeno de Carlos Saúl Menem sin entender al peronismo. Y es muy difícil entender al peronismo, como dice Alfredo. Perón abría la ventana de la Casa Rosada y saludaba a la ultraizquierda, que estaba de este lado con los Montoneros, y saludaba a la ultraderecha, que estaba atrás de él con la AAA. Y en el centro había gente. Entonces, un caudillo que llega de La Rioja, volcado hacia el ala derecha del peronismo, pero que luego traiciona, porque en realidad él busca, cuando logra conformar un equipo económico, a los ultraliberales de Argentina, que eran los Alzogaray. O sea, Álvaro Alzogaray, padre, y a María Julia Alzogaray, los lleva al seno propio, que no tenían apoyo político de ningún tipo, o sea, porque el sector más grande siempre fue el peronismo, y luego estaba la Unión Cívica Radical, encarnada por Raúl Alfonsín y luego de la Rúa, en fin. Pero es muy difícil tratar de entender una cosa sin la otra. Para mí Menem, lo digo con todo respeto, porque fue votado democráticamente por el pueblo argentino, y como bien dice Alfredo, nosotros somos uruguayos, pero fue alguien que liberó genocidas, que hizo volar la fábrica en Córdoba para encubrir el contrabando de armas a Croacia. En su gobierno, durante sus 2 mandatos, se dieron los peores atentados en la historia del Río de la Plata. El atentado a la Embajada de Israel y posteriormente la voladura de la AMIA, con 85 fallecidos y cientos de personas que aún todavía están pagando las consecuencias de ese terrible atentado. Y sí, siempre estuvo presente el tema de su hijo Carlos como una suerte de revancha por lo ocurrido, o porque Menem se había metido de alguna manera con gente que cuando vos te metes no te pide Pagas un disculpas, precio. sino que utiliza un arma y dispara. Bien, Vero, ¿qué Bueno, análisis haces? Qué complejo. Creo que es un político argentino, ¿no? Solamente nosotros lo podemos ver. Con eso alcanza. No, sí. ¿Es la Argentina? ¿Es Es eso? como el estigma del político argentino, ¿no? Todo creo que para nosotros sería inconcebible lo que veíamos ahora, ¿no? Ese coqueteo constante con la farándula, algunos lo definen directamente como un frívolo, como un cholulo, que por supuesto no es lo fundamental de un presidente, pero que solo es concebible cuando se perdona absolutamente todo. Una primera dama que sale expulsada por decreto de la residencia, realmente cosas que si fueran una novela, ¿no? Si fuera una novela diríamos que la escribió Gabriel García Márquez, pero no, es la historia de No de era este Macondo, hombre. sino que era... sí, Claro, Argentina entonces es complejo analizarlo realmente qué deja como legado político. Yo creo que un neoliberal que privatizó la República Argentina, pero no solamente la privatizó, Pero que sino... un neoliberal, ahí volvemos al punto.
que entra por el peronismo. No, pero te quería redondear el concepto, ¿no? No solamente la privatiza, que bueno, son ideas y las podemos discutir. El tema es que la privatiza en medio de un mecanismo de corrupción absoluto, donde evidentemente era quién daba más, ¿no? Un proceso de privatización que más parecía un remate que un proceso de privatización. Y bueno, y después lo que también cuesta entender es cómo después cuando termina la Argentina, como termina con el corralito y demás, él vuelve a querer ser candidato. Recuerden que él se retira luego de haber ganado en la primera vuelta por un margen muy pequeño con Néstor Kirchner, pero que creo que fue cercano al 25%. O sea que de todas maneras, luego de haber destruido prácticamente la República Argentina, seguía cosechando adhesiones. Y ahora en estas últimas horas uno mira lo que fue su velatorio en el Senado, creo que hasta las 3 de la tarde, y mucha gente estaba allí, bueno, recordando que los mejores años de su vida fueron bajo la presidencia de Menem. Entonces, realmente es como difícil armar ese puzzle que parece, ya te digo, guionado por un escritor surrealista. Es un cómic, es un híbrido reencarnado de Isidoro Cañones y Paturuzú, Menem. Bueno, a tanto no llego. Viene del campo y después esas cuestiones de Playboy que tenía, ¿viste? Bueno, Pero algunos fue de también entienden Argentina. que modernizó bastante el Estado argentino. Sí, sí. ¿En qué? Y que en realidad la corrupción después tapó todo lo poco bueno que puede haber hecho. Sí, y tuvo una economía que creció, ¿no? Eso fue real. Crecieron, ¿no? Y los Hubo un argentinos crecimiento vivieron muy económico bien. En realidad, Y después se Menem, fue a la vez. digamos, también Digo, a tiene- ver, si fuese todo un desastre no sería Vendió polémico. la joya a la punto. abuela, ¿eh? No, Y es claro. polémico porque Claro. evidentemente Por también hizo algo bueno. Bueno, Claro. entonces, ¿qué? Es que hay un montón También de gente- apoyaron a Galtieri y los argentinos con la Malvinas, no sean malos, ¿viste? Son situaciones concretas que hay que iniciarlo en el momento. Entonces frente surge un liderazgo, ¿no? Todo el mundo lo aplaude. Y después se dan cuenta que es un desastre. Creo que con Menem lo que se dieron cuenta, se desayunaron después, ¿viste? Claro, pero a ver, Alfredo, si estaban ahora viendo o participando de alguna forma del sepelio, es porque realmente Y bueno. recordaban esos años en que habían vivido bien. Y lo cierto es que creo que los argentinos nunca vivieron mejor que en la época de Carlos Saúl Menem, al precio que pagaron. Sí, es un poco arriesgado hablar de todos los argentinos porque en realidad Claro. hubo Sí, mucha pero bueno. pobreza durante También hay el muchos inicio del chilenos gobierno de que Menem. Pero también es lloran a cierto Pinochet. que al final del gobierno de Alfonsín, que les recuerdo se retira antes, no termina su mandato, y ahí es cuando asume Menem, la hiperinflación en Argentina era galopante. Sí, sí. La hiperinflación, no la inflación. No, hiper. Que te come el bolsillo de cualquier asalariado, era imposible vivir en ese contexto. Y es cierto que él llega y pone la casa en orden de alguna manera, porque viene muy respaldado desde el punto de vista político e, insisto, desde el punto de vista económico también, con el grupo más ultraliberal que había en ese momento en la República Argentina. Pero también muchos que tienen una mirada un poco crítica o bastante crítica dicen que el peronismo, en definitiva, dinamitó las bases del gobierno de Alfonsín para llegar al poder en forma anticipada con la presencia de Menem. Y que Menem fue un caudillo útil para eso, que luego se transformó de alguna manera en un presidente con bastante sustento político. La segunda parte del gobierno de Menem me parece que ya fue bastante más crítica, ¿no? Bien. Ahora, vieron que a Menem, personaje, bueno, ni que hablar la Nata, Lilita Carrió, fueron muy críticos con él. Pero también después fueron críticos con los K, con De la Rúa, o sea, bueno, ni que hablar, y ahí hubo más todavía con Macri. Si sos presidente en Argentina, ¿sos culpable? No, depende de lo que hagas. Pero digo, venimos con una lista y todos son culpables de algo. Pero evidentemente ninguno fue demasiado exitoso, ¿viste? Porque evidentemente algo a mal seguramente hicieron. La Yo creo que idiosincrasia Alfonsín, argentina es distinta. Alfonsín tuvo un buen gobierno, salió de la dictadura que terminó en el año 83, que había empezado en el 76 en la República Argentina, pero que no pudo con el poder político. O sea, Alfonsín llegó al gobierno, Bien pero no militar. llegó al poder. Claro, se encontró primero con el golpe o pseudo golpe militar de los Carapintadas, y luego se encontró con un sistema político que le manejó la economía a tal punto que hizo que tuviera que dejar antes, llevando a cabo la maldición de los presidentes radicales que no desfilaron. logran Sí, terminar sí, sí, nunca sí. un mandato. Un A mandato. lo largo de la historia no han terminado nunca un mandato y siempre han sido sustituidos por peronistas. Por eso también hay ciertas, digamos, miradas críticas de qué casualidad, ¿no? Sí. O sea, el radical no termina, De la Rúa no termina, asume Duhalde, Alfonsín no termina, asume Menem, y podríamos tirar hacia atrás y hablar de no sé, Frondizi. Lo extraño de la Argentina es que es un país que es muy rico, o sea, no es como nosotros, tiene de todo. Entonces es como incomprensible que se vean en estas situaciones.
de problemas económicos, de presidentes que no terminan, de endeudamientos, de... Eran los 90 también, ¿no? Hay que poner en Claro, contexto pero eso, lo igual. que pasaba en América Latina, en el mundo en ¿Y general. por qué apoyó el kirchnerismo, Menem? Porque mal o bien, su gran derrota fue contra Kirchner. Sí, porque el kirchnerismo es también el Peronista. peronismo, El ¿no? peronismo. Peronista. Y en Está todo dentro del definitiva le mismo dieron partido. afuera. Del mismo paraguas. Claro, es el mismo partido. O sea que por afinidad ideológica. Y sí, claro. Es la ideología peronista o- bastante ideología. Pero compleja. acordate, de pero O conveniencia. acordate de la política cuasi neoliberal económica de Menem. Sí, Entonces sí. la ideología, la afinidad ideológica, Sí, pero la ¿dónde ideolo- está? Bueno, pero justamente Exactamente. referido a eso, escuchaba una frase de un periodista que recogía un diálogo de Menem que en algún momento dijo, bueno, pero si Perón hubiese vivido en los 90, hubiese hecho lo mismo que yo, hubiese vendido las empresas claro. públicas. Entonces, eso, la pregunta que vos Entonces el hacés, peronismo vale todo. La ideología, ¿dónde queda? Y bueno, tal vez el peronismo no es una ideología tan clara desde el punto de No. vista Si por nadie acá. lo puede definir, está obviamente claro, ¿no? Y está es, difícil definirlo, ¿no? Si es un paraguas que ampara cosas tan distintas, las definiciones se vuelven bastante complejas. Sí. Sí, Perón abriendo, como decía, la ventana de la Casa Rosada, que tenía a la izquierda de un lado y a la ultraderecha, sin embargo, hecha a la izquierda, Sí. ya era un Perón viejo, bastante anciano, y la izquierda le dice, ¿qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Ahí te da la pauta de lo que ocurría en ese momento. Y era la izquierda que lo había apoyado y el tipo los echó de la... Imberbes, plaza, le sí, dijo, sí. Imberbes, retírense de la plaza. Imberbes, es verdad. Y se fueron, bajaron las Y banderas. se y quedó fueron. con Eso López ocurrió. Rega. Claro. Que fue- Entonces, Es difícil escuchame, que fue entenderlo. su fin. El peronismo no es una ideología, es una patota que incluye un montón de ideologías diversas. ¿tá? Y aparte, peronismo Y tiene es sinónimo cámpora. de poder en la Argentina. ¿tá? Poder político, poder sindical, poder económico, Claro. es poder. ¿tá? Y nadie quiere estar... Para manejar en la Argentina es muy difícil hacerlo por fuera del peronismo. Lo que dijo Pepe era clarísimo. Ningún gobierno que no fuera peronista pudo terminar. Es decir, los radicales nunca pudieron, ¿no? Bueno, Macri muy terminó bien. de suerte. Últimos minutos del programa de hoy, podemos ir a reflexiones generales del tema que prefieran, de cualquiera de los tres que se manejaron hoy. Martita, ¿querés Sí. empezar? A mí me gustaría volver con el primero, en realidad, porque me quedé con algo que dijo el invitado vinculado a que si no hubiera estado el video de que Hablábamos queríamos- del ataque a la los policía. policías. ¿Qué hubiera pasado si no estaba el video? Entonces creo que eso demuestra que nosotros tenemos que confiar más en la gente que nos defiende y no estar siempre buscando la prueba para ver si lo podemos agarrar en una chiquita que hizo mal para pellizcarles ahí justito. Entonces, bueno, a ver, hay una policía que estará preparada o que tendrá miedo de usar el arma o no, no sé, pero confiemos en las autoridades que tenemos, pues son las que tenemos. Y no podemos estar siempre desconfiando de lo que está pasando y viendo, a ver el video, a ver si está la prueba, a ver si está esto, para estar siempre poniendo en tela de juicio lo que le pasa a los trabajadores uruguayos. Muy bien. Alfredo. Sí, yo creo que hay que tener conciencia que son trabajadores con uniforme y que por lo tanto hay que valorarlos en su tarea como tal y dejar los prejuicios de lado, ¿no? Y eso para mí es un debe del movimiento sindical en su conjunto, que los tiene hoy en su seno. Entonces, por favor, respetemos a los laburantes con uniforme. Bien. ¿Los tienen en su seno entonces por cumplido, por la galería o...? No, los tienen porque hay gente que considera, como yo, que está bien que estén. ¿Sí? Son laburantes, son trabajadores, tienen derecho a sindicalizarse y estar en la central Claro, de pero desde el momento trabajadores. que no los Pero creo que hay respaldan de la gente que misma tiene manera. prejuicios y que no, son milicos, no son Tiene un milicos. uniforme. Por acá, ¿qué tema? No, Vero? yo coincido que son trabajadores, pero me parece que también tenemos que darnos cuenta que hoy tienen una realidad que es muy distinta a la de cualquier otro trabajador. Entonces hay que darles todas las herramientas, porque no es solamente decir, bueno, bajaron los delitos porque les dimos todo, sino que creo que hay que seguir trabajando en la formación. Muchas veces una persona que tiene tan solo 6 meses de formación, y no me estoy refiriendo al caso puntual, una persona que tiene tan solo 6 meses de formación, hoy tiene que salir a una calle donde tal vez pedís un documento y terminás con este desenlace. Por ejemplo, el tema de que Ojeda decía por Porque allí... incluso te acordás que uno de los funcionarios atacados viene de la gestión anteriormente. Exacto. O sea que tiene años de carrera. Sí, algunos sí, otros no. Hemos visto distintos episodios. Incluso lo que decía Ojeda, ¿no? Bueno, ¿cómo es que estos policías, por problemas de este tipo de salud generados dentro del empleo, van a cobrar menos? Eso no podría ser de ninguna manera, porque ellos no son un trabajador que tiene, no sé, determinada situación circunstancial en su trabajo. Seguramente es mucho más probable que tengan este tipo de situaciones, ojalá no lo fueran. Pero ¿cómo es que por lo menos no se le asegura
el salario completo normal. Esas son dudas que me quedan. Y insisto, me parece que lo de las redes es una partecita del todo, pero el todo son muchas otras cosas. Bien. Sí, Pepe, ¿con qué tema coincido, y vas? también el tema es bastante extraño, ¿no? Que por estar actuando y trabajando no pueda cobrar la totalidad de su salario, ¿no? Se puede entender esto como un elemento ocurrido Pero no en es su hora de trabajo. seguro por enfermedad. Claro, no, claro, no es una exactamente. certificación médica lo por que no, enfermedad. pero ojo, es es accidente igual- Es un en el accidente trabajo. laboral, si Pero se si tú quiere. tenés un accidente laboral, tampoco compras el 100% del sueldo, ojo. Cobras el 75%. Por supuesto, pero no estamos hablando de trabajadores... Entiendo y comparto, pero Bueno, digo, que va la vida. aclaro. Tienen miedo de sacar el arma. Capaz que no es solamente miedo, sino ni siquiera es que me conviene. Es que no, ni tener- les conviene y les da miedo, son las dos cosas. Bueno, pues entonces hay que asegurarnos de que por lo menos el factor económico no sea un factor de estar calculando, bueno, para que si me pasa algo voy a cobrar menos. Sí. Por otra parte, yo estoy de acuerdo con una policía sindicalizada. No ocurre en muchos países de América Latina, sin ir más lejos acá en la región. Me parece muy bien, son trabajadores, como señalaban los compañeros. Y también sé que hay, bueno, problemas en la interna del PIT-CNT por este tema. La última vez que estuvo Patricia Rodríguez acá, recuerdo que dijo, bueno, en todo caso es un problema de ellos, no nuestro. Nosotros vamos a permanecer dentro de la central de trabajadores. Muy bien. Bueno, gracias a todos. Me quedé solo con una preguntita. Tengo un segundo. ¿Vas al tablado de noche? Cuando, ¿Vas al tablado de noche? No, pues, ¿me da para hacer una última? Porque cuando se reclama que... Me la hice después de estar de acuerdo con lo que ustedes planteaban, ¿no? Que el PIT-CNT o el sindicato respalde a los policías cuando son atacados de esta manera, así como respaldan cuando se ha atacado un taxista. Y no será porque en realidad no es esperable que a un taxista lo ataquen. En cambio, sí es esperable que a un funcionario policial sea agredido por delincuentes, porque el enfrentarse a delincuentes hace la naturaleza del trabajo del policía. Pero no es esperable que sea esta desproporción. Claro. Porque si tú vas, por ejemplo, si tú vas a intervenir en una rapiña, es esperable que el rapiñero se defienda. Sí. Ahora, en esto fue una mera pedida de documentos. Y entonces, Claro. ¿por qué vas a Va, pedir entiendo los tu- documentos? Viene entiendo, un ninja y te perfecto. patea en la cabeza. Está claro, bien. Me había venido esa duda y quería aclararla. Muchísimas gracias. Yo quiero mandar 2 saludos de cumpleaños. Uno Bien. que me olvidé, que era de la semana pasada, a Raquel, que nos está viendo siempre, que cumplió 60. Y hoy a la mejor productora del mundo mundial, Tania Melgar. Del universo. Sumamos, no sumamos. Si nos sumamos. El nos universo y sumamos. sus alrededores. Es una torranta. ¿Tá? Tanita querida, muy, pero muy feliz cumple. Nació con Esta Boca es Mía, viene de antes, pero digamos, empezó el Es una programa. chiquilina. Es una chiquilina, es una claro. genia, pero es una chiquilina y además parece más joven también. Sí, parece Yo, de verdad que no sé cuántos cumple. ¿Cuántos cumple? 30. Poquito. ¿Ves? 39 mestizos. 39, está bárbaro. ¿Cuánto le das? Parece. ¿22? 22, 23? 26. Por lo 30 a inmadura. reventar. 30 No, qué malo. conserva muy bien. Nada de inmadura. Es jovial. Es jovial. Me gusta. Arriba, Tani, te Jovial. queremos. Feliz cumple. Hasta mañana. Chao, chao. Y el cielo aprende